¿Sabes por qué tu casa se siente tan pesada, tan vacía, tan llena de conflictos? Incluso si oras, e incluso si vas a la iglesia todos los domingos. Porque existen principios espirituales que Dios dejó escritos en su palabra, los cuales hemos ignorado, hemos pasado por alto, hemos considerado insignificantes, cuando en realidad son llaves poderosas que abren puertas sobrenaturales en tu hogar. Escucha atentamente lo que voy a decirte hoy, porque de lo que vamos a hablar no es folclore, no es superstición, no es algo que inventé anoche mientras tomaba un café. Esta es la palabra revelada de Dios. Esta es la verdad bíblica aplicada. Esta es la sabiduría celestial descendiendo sobre tu casa en este mismo instante. Y sé que si estás viendo este mensaje ahora mismo, no es por casualidad. Es porque el Espíritu Santo te trajo aquí, porque sabe que hay cosas en tu hogar que necesitan cambiar. Hay atmósferas que deben romperse. Hay batallas que necesitas ganar y no has sabido cómo. La sal, ese simple elemento que tienes en tu cocina ahora mismo, tiene un poder espiritual que la mayoría de los creyentes desconoce por completo. Y si sientes que este mensaje fue hecho específicamente para ti, si algo en tu espíritu está resonando con lo que estoy diciendo, entonces sigue conectado a este trabajo ahora mismo, porque vamos a profundizar en verdades que cambiarán por completo la atmósfera de tu hogar, tu familia y tu vida entera. Mira, permíteme llevarte a la Escritura, porque no hablo de mis propias ideas o mis propios pensamientos. En Mateo capítulo 5, versículo 13, el propio Jesús, el Hijo del Dios viviente, les dice algo revolucionario a sus discípulos. Les dice: ustedes son la sal de la tierra. No dijo, pueden llegar a ser la sal. No dijo, deberían intentar ser la sal. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y luego añade algo inquietante, algo que debería hacernos temblar. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Jesús está diciendo que tenemos una función preservadora, purificadora y transformadora en esta tierra. En los tiempos bíblicos, la sal no era solo un condimento, era un conservante. Evitaba que la carne se echara a perder, mantenía las cosas puras, y Jesús dice: eso es lo que ustedes son en este mundo. Pero escucha atentamente lo que estoy a punto de decirte, porque aquí es donde muchos cristianos se desvían. Si tú eres la sal de la tierra, tu casa, tu hogar, el lugar donde vives, debería ser el primer territorio donde esa sal tiene efecto. No puedes salir a la calle y permitir que tu casa se pudra en corrupción espiritual, en peleas, en opresión, en oscuridad. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios ordena a su pueblo hacer algo específico: y sazonarás con sal todas tus ofrendas. ¿Por qué? Porque la sal representaba el pacto eterno con Dios. Era un símbolo de permanencia, de pureza, de algo que no se corrompe. Cuando pones sal en tu ofrenda, estás diciendo: Señor, esto es permanente. Esto no se va a echar a perder. Esto está bajo tu pacto. Ahora piensa en tu hogar por un momento. Tu hogar no son solo 4 paredes y un techo. Tu hogar es una ofrenda viva a Dios. Es el lugar donde crecen tus hijos, donde se desarrolla tu matrimonio, donde buscas a Dios en la madrugada, donde tu familia ora, donde se invoca el nombre de Jesús. ¿No crees que ese territorio merece ser consagrado con los mismos principios que Dios estableció para sus ofrendas en el Antiguo Testamento? Y aquí es donde lo que te voy a enseñar hoy empieza a ponerse interesante, porque no estoy hablando de rituales vacíos o prácticas mágicas. Estoy hablando de aplicar principios bíblicos eternos que tienen un poder real, tangible y verificable en tu vida diaria. Ahora, antes de continuar, déjame preguntarte algo directo
y confrontador. ¿Cuántas batallas has perdido en tu hogar porque no sabías cómo luchar espiritualmente? ¿Cuántas veces te has sentido impotente viendo a tus hijos rebelarse, tu matrimonio desmoronarse y la paz escaparse de tu hogar como agua entre los dedos? He visto matrimonios destruidos, familias completamente desintegradas, hogares donde la atmósfera es tan pesada que apenas puedes respirar al entrar. Y la razón, escucha con atención, la razón no es que Dios te haya abandonado o que el enemigo sea más fuerte que tú. La razón es la ignorancia. La Biblia dice en Oseas, capítulo 4, versículo 6, «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento». No dice que fueron destruidos por falta de fe. No dice que fueron destruidos porque pecaron demasiado. Dice que fueron destruidos por falta de conocimiento. Y si estás aquí hoy, es porque Dios está rompiendo esa ignorancia en tu vida. Está abriendo tus ojos espirituales para que puedas ver lo que siempre estuvo disponible, pero que nunca usaste. Así que si sientes que finalmente estás entendiendo algo que has estado buscando durante años, sigue profundizando en este trabajo, porque este espacio está dedicado a equiparte con conocimiento espiritual práctico que transforma hogares reales. Déjame contarte algo desde mi propia experiencia, porque no te hablo como alguien que leyó esto en un libro y lo está repitiendo. Te hablo como alguien que ha visto el poder de Dios manifestarse en hogares que estaban completamente envueltos en oscuridad. Hace años, cuando comenzaba a compartir estas enseñanzas, una mujer que seguía mi trabajo me llamó desesperada. Me dijo, «Ya no puedo más en mi hogar. Mis hijos no duermen, pelean toda la noche. Mi esposo llega del trabajo y lo primero que hace es buscar una pelea. Siento una presión en el pecho cada vez que entro a mi propia casa». Y fui a orar a esa casa. Cuando entré, la atmósfera era densa, pesada. Había una opresión espiritual palpable. No era mi imaginación, era real. Entonces el Espíritu Santo trajo a mi mente estos principios bíblicos sobre la sal. Y le dije, «Amiga, ¿tienes sal?». Me miró como si estuviera loco, pero trajo la sal. Y comencé a enseñarle lo que te voy a enseñar hoy. Colocamos sal en lugares específicos de esa casa mientras declarábamos la palabra de Dios, mientras rompíamos maldiciones, mientras ordenábamos a todo espíritu inmundo que abandonara ese territorio. ¿Y sabes qué pasó? A la semana siguiente, esa mujer me llamó, llorando, pero no de dolor, sino de alegría. Me dijo, «Mi casa es diferente, mis hijos duermen en paz. Mi esposo llega sonriendo. Siento la presencia de Dios en mi sala». No fue magia, no fue suerte. Fue obediencia a principios bíblicos que tienen poder cuando se aplican con fe. Ahora vamos a profundizar en algo más, porque sé que algunos de ustedes están pensando, pero eso suena muy místico, eso suena extraño, y lo entiendo, porque vivimos en una generación que quiere despojar lo espiritual de todo lo práctico. Queremos orar bonito en la iglesia el domingo, pero no queremos aplicar las verdades espirituales en nuestros hogares el lunes. Pero déjame decirte algo. La fe que no se aplica, la fe que no se pone en práctica, está muerta. Santiago capítulo 2 versículo 17 lo dice claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando pones sal en tu casa de acuerdo con los principios bíblicos, no estás realizando un acto supersticioso. Estás ejerciendo tu autoridad como creyente sobre el territorio que Dios te ha dado. Porque escucha esto con atención. Dios te ha dado dominio. En Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios le dice al hombre, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Esa palabra, sojuzgar, significa tomar autoridad, gobernar, establecer gobierno. Si Dios te dio una casa, tienes autoridad espiritual sobre cada centímetro cuadrado de ese lugar. El problema es que muchos creyentes
Viven como inquilinos espirituales en sus propias casas, en lugar de vivir como reyes y sacerdotes que ejercen dominio. Y ahí es donde la sal entra poderosamente, porque la sal, en términos espirituales, representa varias cosas simultáneamente. Número 1, representa el pacto. Cuando Dios hace un pacto con alguien en la Biblia, a menudo lo confirma con sal. En Números, capítulo 18, versículo 19, Dios le dice a Aarón: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, y para tu descendencia contigo. ¿Qué significa esto? Significa algo que no puede romperse, algo que no se corrompe, algo que dura para siempre. Cuando pones sal en tu casa, con este entendimiento, estás declarando: esta casa está bajo el pacto eterno de Dios. Aquí se cumple su palabra, aquí opera su poder. Ninguna maldición entra aquí, porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús y confirmados por el pacto de sal. Número 2. La sal representa la purificación. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, hay una historia fascinante. Los hombres de Jericó vienen al profeta Eliseo y le dicen: «He aquí, el lugar en que está colocada esta ciudad es bueno, pero las aguas son malas, y la tierra es estéril». Y Eliseo pide un cuenco nuevo con sal. Toma la sal, la arroja al manantial de las aguas y declara: «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra de Dios. ¿Ves? El poder de la sal bajo la unción del Espíritu Santo no era solo sal, era sal combinada con la palabra profética, con la autoridad espiritual, con la obediencia a la guía divina. Y eso es exactamente lo que vas a hacer hoy en casa. No vas a tirar sal por todas partes como si fueras un hechicero realizando rituales. Vas a colocar sal estratégicamente en lugares específicos. Mientras declaras la palabra de Dios, mientras ejerces tu autoridad como hijo del Rey, mientras rompes toda maldición y estableces la bendición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay casas donde todo fluye y casas donde todo se estanca? ¿Por qué hay hogares llenos de paz y hogares llenos de conflicto, aunque ambas familias dicen ser cristianas? Te diré por qué. Porque la autoridad espiritual no es automática, se ejerce. No basta con decir: soy cristiano y por lo tanto mi casa debería estar bien. Tienes que tomar autoridad, tienes que declarar, tienes que actuar en el Espíritu. El enemigo no se va solo porque eres salvo, se va cuando lo echas con autoridad. Jesús les dio a sus discípulos autoridad sobre todos los demonios en Lucas, capítulo 9, versículo 1. Pero fíjate que dice: les dio autoridad, no un sentimiento de autoridad o un deseo de autoridad. Les dio autoridad real, tangible y efectiva. Y esa misma autoridad está sobre ti ahora mismo. Si has nacido de nuevo, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y si acabas de darte cuenta de que tienes una autoridad que no has estado ejerciendo, que hay un poder dentro de ti que no has estado usando, entonces sigue explorando estas verdades que la religión te robó, pero que el Espíritu Santo te está devolviendo hoy. Ahora, número 3. La sal representa la preservación antes de que existieran los refrigeradores, antes de que existieran los métodos modernos de conservación de alimentos. La sal era el conservante por excelencia. Se ponía sal en la carne para que no se echara a perder, para que no se corrompiera, para que durara. Y espiritualmente, cuando pones sal en tu casa, estás diciendo: en esta casa no. Mi matrimonio no se va a corromper. Mis hijos no se van a arruinar aquí.
La fe no se pudrirá aquí. Aquí se preserva lo que Dios estableció. Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes. Tu casa está bajo ataque. No de vez en cuando, no ocasionalmente, sino constantemente. Hay principados y potestades. Hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes que trabajan incansablemente para destruir a tu familia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el diablo está dormido esperando a ver qué pasa. Está activa, agresiva e intencionalmente buscando formas de destruirte. Y si tú no estás activa, agresiva e intencionalmente defendiendo tu territorio espiritual, perderás. Permíteme ser brutalmente honesto contigo por un momento. He visto demasiados matrimonios cristianos desmoronarse, demasiados hijos de líderes rebelarse, demasiados hogares de creyentes llenos de depresión, ansiedad, enfermedad y pobreza. Y cada vez que investigo, cada vez que profundizo, descubro lo mismo: negligencia espiritual. Gente que ora cuando tiene un problema, pero no ora para prevenir el problema. Gente que busca a Dios cuando todo está mal, pero no mantiene la comunión cuando todo está bien. Gente que piensa que porque puso un cuadro de Jesús en la pared, su casa ya está protegida. No funciona así. La guerra espiritual es constante. La vigilancia debe ser constante. La aplicación de los principios bíblicos debe ser constante. Y uno de esos principios, uno que es simple pero poderoso, es el uso espiritual de la sal en tu hogar. Ahora, déjame aclarar algo antes de que sigas pensando que estoy hablando de algo raro o extraño. No estoy diciendo que la sal tenga poder en sí misma. La sal es solo sal. Es un elemento natural que Dios creó. El poder no está en la sal. El poder está en Dios. El poder reside en tu fe. El poder reside en la palabra que declaras cuando usas la sal. Es exactamente el mismo principio que cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. En Números capítulo 21, la serpiente de bronce no tenía poder mágico, pero cuando la gente la miraba con fe, en obediencia a la palabra de Dios, eran sanados. O cuando Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. En Juan capítulo 9, el lodo no tenía poder curativo, pero la obediencia del ciego al ir y lavarse bajo la instrucción de Jesús activó el milagro. O cuando Naamán el leproso tuvo que sumergirse 7 veces en el río Jordán, bajo la palabra del profeta Eliseo en Segundo de Reyes, capítulo 5. El agua del Jordán no era especial, pero la obediencia desató la sanación. ¿Ves? El Maestro nos dio sus elementos naturales para enseñarnos obediencia y activar la fe. Y cuando la fe y la obediencia se encuentran, ocurren milagros. Así que, ahora vamos a entrar en los detalles. ¿Cuáles son los 5 lugares exactos donde debes poner sal en tu casa? ¿Y qué sucederá cuando lo hagas? Pero antes de darte esa información, necesito que entiendas que no estás simplemente poniendo sal como si fuera un ritual mecánico. Estás realizando un acto profético. Estás declarando verdades espirituales. Estás ejerciendo tu autoridad como el sacerdote de tu hogar, porque eso es lo que eres. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que eres parte del real sacerdocio. No solo los pastores, no solo los líderes de la iglesia. Tú, hijo de Dios, eres un sacerdote en tu propia casa, y como sacerdote tienes el derecho y la responsabilidad de consagrar tu territorio, de declarar bendiciones, de romper maldiciones, de establecer el reino de Dios en tu hogar. Así que cuando coloques sal en estos 5 lugares que te voy a decir, hazlo con conciencia de quién eres en Cristo.
Hazlo con autoridad. Hazlo con fe. Hazlo declarando la palabra de Dios. Te das cuenta de que quizás has estado viviendo por debajo de tu herencia espiritual, simplemente porque nadie te enseñó estas cosas. La religión te enseñó a ser un buen miembro de iglesia, pero el Espíritu Santo quiere enseñarte a ser un guerrero espiritual. La religión te enseñó a orar bonito, pero el Espíritu Santo quiere enseñarte a luchar. De hecho, la religión te enseñó a esperar que Dios lo haga todo, pero el Espíritu Santo te está mostrando que tienes un papel activo en lo que sucede en tu hogar. Dios ya hizo su parte. Ya te ha dado toda la autoridad. Ya te dio su palabra. Ya te ha dado su espíritu. Ya te ha dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ahora es tu turno de ejercer lo que Él ya te ha dado. Y si estás descubriendo que hay un nivel de vida cristiana que ni siquiera sabías que existía, un nivel en el que no solo sobrevives, sino que conquistas, donde no solo resistes, sino que avanzas, entonces sigue conectado a este trabajo, porque esto es solo el comienzo de lo que Dios quiere revelarte. Voy a ser muy claro, muy directo, muy específico ahora. Lo que estoy a punto de decirte no es teoría, no es algo bonito para que lo olvides mañana. Esta es una estrategia de guerra espiritual que funcionó en los tiempos bíblicos, que ha funcionado a lo largo de la historia de la Iglesia y que seguirá funcionando hasta que Jesús regrese, porque los principios de Dios no cambian. Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si algo funcionó ayer bajo la unción de Dios, funcionará hoy bajo esa misma unción. Así que prepárate para recibir un conocimiento que cambiará la atmósfera de toda tu casa. Prepárate para aprender algo que deberías haber aprendido hace años, pero que el enemigo te mantuvo oculto, porque sabía el daño que le harías a su reino si alguna vez lo revelabas. El primer lugar donde debes poner sal es en la puerta principal de tu casa. Y aquí está la razón bíblica, espiritual y práctica. La puerta de tu casa es el lugar de entrada y salida. Es por donde entras tú, por donde entra tu familia, pero también es por donde entran las influencias espirituales. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios estaba a punto de ejecutar juicio sobre Egipto, les dijo a los israelitas que pusieran la sangre de un cordero en el dintel y en los dos postes de la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es un lugar de cobertura espiritual. Cuando la sangre estaba en la puerta, el ángel destructor pasaba de largo. La puerta marcada con sangre declaraba: esta casa está bajo el pacto de Dios. Aquí no entra juicio. Aquí solo mora la protección divina. Ahora estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesús, que es mayor que la sangre de los corderos. Pero el principio permanece. Tu puerta necesita ser consagrada. Necesita ser marcada espiritualmente como territorio de Dios. Cuando pones sal en la entrada de tu casa, ya sea en el umbral, en la base del marco de la puerta, o en una esquina cerca de la entrada, estás declarando: por esta puerta solo entra lo que Dios aprueba. Por esta puerta no entra ninguna maldición. Por esta puerta no entra ningún espíritu inmundo. Esta entrada está bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y mientras colocas esa sal, declara esto en voz alta con autoridad. Decreto y declaro que esta puerta está consagrada a Dios. Todo lo que entra aquí debe someterse al señorío de Jesucristo. Ningún espíritu de división, enfermedad, pobreza, rebelión, depresión o muerte puede cruzar este umbral. Esta es una casa de adoración, una casa de oración, una casa bajo el pacto eterno de Dios. Hazlo con fe, hazlo creyendo, hazlo sabiendo que el mundo espiritual responde a la autoridad que Dios te dio. Lugar número 2. La cocina,
o el lugar donde preparas la comida. Y esto tiene un fundamento bíblico tremendo. Proverbios, capítulo 31. Al describir a la mujer virtuosa, dice en el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. La cocina es el lugar donde la familia se nutre físicamente, pero hay una dimensión espiritual que muchos ignoran. Cuando Eliseo purificó el guiso envenenado en 2 Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41, arrojó harina a la olla, y el veneno fue neutralizado. El profeta trajo purificación al lugar donde se preparaba la comida. Tu cocina es un lugar estratégico, porque lo que entra en el cuerpo de tu familia pasa por allí. Y no solo hablo de comida física, hablo del espíritu con el que se prepara esa comida. Si la persona que cocina lo hace con amargura, ira o resentimiento, contamina espiritualmente la comida. Pero si tu cocina está consagrada, si está bajo la sal del pacto de Dios, entonces todo lo que se prepare allí llevará bendición. Coloca sal en un recipiente pequeño, en una esquina de tu cocina, o una pequeña cantidad de sal detrás de un mueble, y declara: esta cocina es un lugar santo, donde se prepara vida para mi familia. Aquí no se cocina con espíritu de discordia, sino con amor. Aquí no se sirve amargura, sino la dulzura del Espíritu Santo. La comida que sale de aquí nutre no solo el cuerpo, sino también el alma. Esta cocina es un altar donde cada comida es una ofrenda de gratitud a Dios. Suena exagerado, pero no lo es. Todo tiene una dimensión espiritual. Y cuando consagras cada área de tu hogar, estás estableciendo el reino de Dios en cada rincón. Lugar número 3. El dormitorio principal o tu habitación principal. Esto es crítico, porque el dormitorio es un lugar de intimidad, vulnerabilidad y descanso. Es donde duermes, donde sueñas, donde tu espíritu está más expuesto. Proverbios, capítulo 3, versículo 24 dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Pero ¿cuántos duermen con miedo, con pesadillas, con insomnio, con opresión nocturna? Demasiados. Y la razón es que su dormitorio no está protegido espiritualmente. Hay un demonio nocturno, hay un espíritu de pesadilla, hay una opresión que viene específicamente por la noche cuando la persona está dormida, y su defensa consciente es baja. Por eso Job, capítulo 33, versículo 15 dice: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus lechos, Él abre sus oídos y les da guía. Dios habla en sueños, pero el enemigo también ataca en sueños. Tu dormitorio necesita ser un santuario. Coloca sal debajo de tu cama o en las esquinas de tu habitación y declara: este es un lugar de descanso en el Señor. Aquí no entra ninguna pesadilla. Aquí no entra ningún espíritu de terror nocturno. Aquí no entra nada que pueda probar mi paz. Este es un lugar donde el Espíritu Santo ministra, donde Dios habla, donde mi mente se renueva mientras duermo. Decreto y declaro que duermo en paz, porque Dios me hace vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Si estás casado, tu dormitorio es también donde se desarrolla la intimidad con tu cónyuge. Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El enemigo ataca brutalmente el área sexual del matrimonio, porque sabe que cuando esa área está contaminada, todo lo demás se desmorona. Así que consagra tu dormitorio como territorio sagrado, donde el matrimonio es honrado y protegido. Número 4. Los dormitorios de tus hijos. Esto es una cuestión de vida o muerte espiritual. Tus hijos son el objetivo número 1 del infierno. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya te dije que dice que el enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, y prefiere devorar a los jóvenes, a los niños,
a los que aún se están desarrollando. Por eso vemos a toda una generación siendo arrastrada a la confusión de género, la rebelión, la depresión y la adicción. No es casualidad, es una estrategia demoníaca. Pero tu autoridad como padre creyente es mayor que cualquier ataque del enemigo. Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero la instrucción no es solo verbal, también es espiritual. Cuando consagras la habitación de tus hijos con sal, cuando declaras protección divina sobre ellos, estás estableciendo una barrera espiritual que el enemigo no puede penetrar. Sal a las esquinas de sus habitaciones, debajo de sus camas si es necesario, y declara: Mis hijos son herencia del Señor. Salmo 127, versículo 3. Esta habitación es tierra santa, donde crecen guerreros del reino. Aquí no entra ningún espíritu de rebelión. Aquí no entra ninguna confusión. Aquí no entra ninguna adicción. Aquí mora el Espíritu Santo, guiando, protegiendo, enseñando y formando el carácter de Cristo en mis hijos. Los cubro con la sangre de Jesús y los sello con el poder del Espíritu Santo. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Haz esto con fe. Hazlo sabiendo que tus palabras tienen poder creativo. Hazlo sabiendo que no estás luchando contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y estás luchando con las armas de Dios, que son poderosas para derribar fortalezas. Lugar número 5. El área donde oras o donde estudias la palabra. Si tienes un lugar específico en tu casa, donde buscas a Dios, donde oras, donde lees la Biblia, ese lugar necesita ser doblemente consagrado, porque es tu altar personal. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa habitación, ese lugar secreto de oración, es donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. Es tu cuartel general. Es tu conexión directa con el cielo. Y el enemigo odia ese lugar. Hará todo lo posible para distraerte cuando ores allí, para traer sueño, para traer pensamientos confusos, para hacer que tu mente divague. Pero si ese lugar está consagrado con sal, si está cubierto con declaraciones de fe, se convierte en una fortaleza espiritual impenetrable. Coloca sal cerca de donde oras, cerca de tu Biblia, cerca de tu lugar de encuentro con Dios, y declara: Este es el lugar santísimo de mi casa. Aquí el cielo toca la tierra. Aquí se manifiesta la presencia de Dios. Aquí recibo revelación, dirección, poder y unción. Este es mi Peniel, donde veo a Dios cara a cara, como Jacob en Génesis capítulo 32. Este es mi Betel, donde desciende la escalera al cielo, como en Génesis capítulo 28. Aquí intercedo por mi familia, por mi nación, por los perdidos. Este altar no será movido. Esta comunión no será interrumpida. Cuando tu lugar de oración está consagrado de esta manera, tu vida de oración se transforma, porque la atmósfera espiritual fomenta un encuentro con Dios. Ahora, escúchame con mucha atención, porque esto es crucial. No basta con añadir sal. La sal es un acto profético, un punto de contacto para tu fe, un símbolo del Padre. Pero lo que realmente rompe las cadenas, lo que realmente transforma las atmósferas, lo que realmente expulsa a los demonios, es la palabra de Dios declarada con autoridad. Es el nombre de Jesús invocado con fe. Es la sangre del Cordero aplicada con convicción. La sal sin la palabra es solo sal. Pero la sal combinada con declaraciones proféticas, con guerra espiritual, con la autoridad delegada por Cristo, se convierte en un instrumento poderoso en tus manos. Así que cuando pongas sal en estos 5 lugares, no lo hagas en silencio, no lo hagas tímidamente, no lo hagas con duda, hazlo declarando la victoria.
declarando la liberación, declarando que tu casa pertenece al Señor. Camina por tu casa ungiendo cada área, cada rincón, cada espacio y declara: esta casa es una casa de adoración. Esta casa es una casa de oración. Esta casa es un territorio del reino de Dios. Aquí se honra el nombre de Jesús. Aquí se respeta su palabra. Aquí mora el Espíritu Santo. Ninguna maldición generacional tiene efecto aquí. Ninguna brujería, ningún trabajo espiritual, ninguna palabra negativa, ninguna maldición humana puede prosperar contra este lugar. Lo declaro, lo decreto, lo establezco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora déjame darte una revelación adicional que cambiará tu perspectiva. Cuando Jesús dijo que ustedes son la sal de la tierra, no solo estaba hablando de una bonita metáfora, estaba hablando de tu papel real en este mundo. Eres un agente preservador, eres un purificador, eres quien detiene la corrupción. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, habla de aquel que detiene el mal hasta que sea quitado de en medio. Muchos teólogos creen que esto se refiere a la Iglesia, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos nosotros los que detenemos el avance total de la oscuridad en esta tierra. Cuando consagras tu casa, cuando ejerces tu autoridad espiritual, cuando aplicas principios bíblicos como el de la sal, no solo estás protegiendo a tu familia, estás afectando a todo tu vecindario, estás afectando a tu ciudad, porque donde hay luz, la oscuridad retrocede. Donde hay sal, la corrupción no prospera. Jesús también dijo en Mateo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, luz y sal juntas, luz que ilumina, sal que preserva. Tienes esa doble función, y cuando operas en ella, cuando la activas, cuando la ejerces, el infierno tiembla. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Esto no es algo que haces una vez y te olvidas para siempre. Es un estilo de vida. Es una conciencia espiritual constante. Es un ejercicio continuo de tu autoridad. La sal que añades hoy, basada en principios bíblicos, marca un comienzo, un antes y un después en tu hogar. Pero debes mantener esa consagración con la oración diaria, con la lectura de la palabra, con la adoración en tu hogar, con la integridad en tu vida personal, porque Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero la sumisión a Dios, luego la resistencia al diablo, no al revés. No puedes resistir eficazmente al enemigo si no estás sometido a Dios. No puedes tener autoridad espiritual sobre tu casa si tú mismo estás en rebelión contra Dios en alguna área de tu vida. Así que examina tu corazón, examina tu vida. Asegúrate de que no haya pecado oculto, ni desobediencia deliberada, ni área en la que te hayas comprometido con el mundo, porque la sal que pierde su sabor, como dijo Jesús, no sirve para nada, y no quieres ser un cristiano insípido, ineficaz y sin poder. Quieres ser sal que transforma, que preserva, que impacta. Déjame compartir otro testimonio rápido contigo, porque quiero que veas que esto no es teoría, es una realidad verificable. Hace unos meses, una joven pareja que conocí en mi trabajo estaba al borde del divorcio. Peleaban constantemente. Ni siquiera podían verse sin discutir. Me reuní con ellos y les enseñé estos principios. Les dije, vayan a casa, consagren cada área, pongan sal en estos lugares específicos y declaren la palabra de Dios sobre su matrimonio. Lo hicieron no porque creyeran al 100%, sino porque estaban desesperados. 3 semanas después, me buscaron de nuevo. El esposo me dijo con lágrimas en los ojos, no sé qué pasó, pero algo cambió. Ya no peleamos de la misma manera. Hay paz en la casa. Estamos hablando. Estamos orando juntos por primera vez en años. La esposa añadió,
Siento como si una nube oscura se hubiera levantado de nuestra casa. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que la obediencia activa la fe, y la fe activa el poder de Dios. Lo que pasó fue que cuando haces lo que Dios te muestra, Él se mueve a tu favor. Lo que pasó fue que la sal del pacto, combinada con la palabra del Señor, rompió cadenas espirituales que habían oprimido a ese matrimonio durante años. Y ahora escúchame, porque voy a hablarte proféticamente. Decreto y declaro sobre tu vida ahora mismo que tu tiempo de liberación ha llegado. Las cadenas que han estado sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, se están rompiendo ahora mismo mientras escuchas esto. El Espíritu Santo está visitando tu hogar en este mismo momento. Hay ángeles de Dios posicionándose alrededor de tu casa para ejecutar la palabra que estás a punto de declarar. Tu momento de victoria ha llegado. Tu momento de ver la manifestación del poder de Dios ha llegado. Porque cuando te alineas con los principios de Dios, cuando actúas en obediencia, cuando ejerces la autoridad que Él te dio, el cielo se mueve a tu favor. Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple lo que Él desea y prospera en aquello para lo cual la envió. Cada palabra que declaras sobre tu casa es enviada con poder divino. Cada declaración de fe activa fuerzas angelicales. Cada vez que invocas el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Repite esto conmigo ahora mismo. No importa dónde estés, di: soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Mi casa está consagrada a Dios. Mi familia está cubierta por la sangre de Jesús. Ninguna maldición generacional opera en mi linaje. Ningún espíritu inmundo tiene derecho legal sobre mi hogar. Decreto y declaro que mi casa pertenece al Señor y a los que en ella habitan. Aquí servimos a Jehová. Aquí adoramos en espíritu y en verdad. Aquí mora la presencia de Dios. Tengo la autoridad para atar y desatar. Todo lo que ato en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desato en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora mismo ato todo espíritu de división, enfermedad, pobreza, rebelión, depresión y ansiedad, y los echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús, y desato paz, salud, prosperidad, obediencia, alegría, fe y unidad sobre mi familia. Así lo declaro, así lo decreto, así será en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentiste algo cuando lo declaraste? Eso es real. Ese es el mundo espiritual respondiendo a tu autoridad. No es una emoción vacía, es el poder de Dios manifestándose. Y ahora lo que tienes que hacer es ir y aplicar lo que aprendiste. No lo pospongas. No digas, lo haré mañana o lo haré cuando tenga tiempo. Hazlo hoy, hazlo ahora. Compra sal si no tienes, o usa la que ya tienes en tu cocina. Toma esa sal, ora sobre ella, declara que es sal de pacto, sal profética, sal que representa tu acuerdo con Dios, y luego ve y colócala en esos 5 lugares: la entrada principal, la cocina, el dormitorio principal, las habitaciones de tus hijos y tu área de oración. Mientras lo haces, declara las palabras que te enseñé. Declara la victoria, declara la liberación, declara que tu casa es territorio de Dios, y prepárate para ver cambios. Prepárate para ver la transformación. Prepárate para ver a Dios moverse en tu hogar de maneras que nunca imaginaste. Pero hay una cosa más, una última cosa que necesito decirte antes de terminar. Todo esto que te enseñé hoy, toda esta revelación sobre la sal, sobre la consagración de tu casa, sobre el ejercicio de tu autoridad espiritual, es inútil si tú personalmente no estás en una relación correcta con Dios. No puedes limpiar espiritualmente tu casa si tu corazón está sucio. No puedes echar demonios de tu hogar si hay demonios operando en tu vida
a través de pecados no confesados. Jesús contó una parábola en Mateo, capítulo 12, versículos 43-45, sobre un espíritu inmundo que sale de un hombre, atraviesa lugares sin agua, buscando descanso, y no encuentra ninguno. Entonces regresa a la casa de donde salió. Cuando llega, encuentra la casa barrida y ordenada, pero vacía. Entonces va y trae 7 espíritus más malvados que él, y entran y moran allí. Y la condición final de ese hombre es peor que la primera. ¿Qué nos enseña esto? Que no basta con limpiar, hay que llenar. No basta con echar lo malo, hay que traer lo bueno. No basta con consagrar tu casa, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. No basta con hacer sal profética, tienes que vivir una vida de santidad. Así que te pregunto directamente, ¿cómo está tu relación con Dios ahora mismo? No como estaba hace 5 años cuando te bautizaste, no como estaba antes cuando ibas a la iglesia todo el tiempo. Ahora mismo, hoy, en este mismo momento, ¿cómo estás? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás buscando a Dios temprano en la mañana? ¿Estás viviendo en santidad? Porque puedo enseñarte todos los principios espirituales del mundo. Puedo darte todas las estrategias para la guerra espiritual. Pero si no hay intimidad con Dios en tu vida, todo eso es información muerta. Oseas capítulo 4, versículo 6 de nuevo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento no es solo informativo, es transformador. Es conocer a Dios personal, íntima y profundamente. Es caminar con Él, es hablar con Él, es escuchar su voz, es obedecer sus mandamientos. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Quieres que Dios haga su morada en tu casa? Entonces guarda su palabra, ámalo, obedécelo, síguelo. Y si estás viendo esto, y sabes que has estado lejos de Dios, si sabes que has estado jugando con el pecado, si sabes que tu vida espiritual está muerta o muriendo, hoy es tu día de decisión. No mañana, no la próxima semana, hoy. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Arrepiéntete, vuelve a Dios, confiésale tus pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, promete: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No hay mancha tan profunda que su gracia no pueda quitar. Pero tienes que venir, tienes que rendirte, tienes que decir: Señor, me arrepiento. Te necesito, sin ti no puedo. Lávame, límpiame, restáurame. Y Él lo hará porque es fiel, porque te ama, porque murió en la cruz para darte no solo el perdón de los pecados, sino una vida abundante, una vida victoriosa, una vida en el Espíritu. Permíteme cerrar con una última historia. Hace años, cuando comencé este camino, tuve una experiencia profunda en un sueño. Vi una casa grande, hermosa por fuera, pero cuando entré estaba completamente vacía, oscura y fría. Y oí la voz del Señor que me decía: Así son muchas vidas. Por fuera se ven bien, van a la iglesia, sonríen, dicen las palabras correctas, pero por dentro están vacías porque yo no moro allí. Y luego vi otra casa, más pequeña, más sencilla, pero cuando entré estaba llena de luz, calor, paz, presencia. Y el Señor me dijo: Esta es una casa donde yo moro, no por su tamaño, no por su apariencia, sino porque me han dado un lugar. Y me desperté llorando porque entendí que Dios no busca casas grandes, busca corazones abiertos. No busca gente perfecta, busca gente dispuesta. No busca a quien puede, busca a quien quiere. Así que te pregunto por última vez: ¿quieres que Dios viva en tu casa?
¿Quieres que su presencia transforme tu hogar? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cambios? ¿Quieres ver la victoria? Entonces, hazle espacio. Consagra tu hogar con los principios que te enseñé. Coloca sal profética en esos 5 lugares. Pero más importante aún, consagra tu corazón. Rinde toda tu vida a Él. Muere a ti mismo para que Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clave. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en tu casa, la garantía de la victoria. Cristo en tu familia, la promesa de la transformación. Decreto sobre tu vida ahora mismo. Tu tiempo ha llegado, tu hora ha llegado, tu momento ha llegado de ver la gloria de Dios manifestada en tu hogar. Los años que comió la langosta, Dios te los restaurará. Las batallas que perdiste, Dios te las devolverá en victoria. Los hijos que se fueron, volverán. El matrimonio que se rompió, será sanado. La paz que habías perdido, volverá. La presencia de Dios que no sentías, llenará tu casa de nuevo. Porque cuando te mueves en obediencia, Dios se mueve en poder. Cuando das el paso de fe, Dios realiza el milagro. Cuando declaras su palabra, Él la confirma con señales. Y declaro que tu casa nunca volverá a ser la misma. Que tu familia nunca volverá a ser la misma. Que tu vida nunca volverá a ser la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora ve y haz lo que te enseñé. Ve y aplica estos principios. Ve y consagra tu hogar y prepárate para testificar del poder de Dios. Prepárate para ver con tus propios ojos cómo Dios transforma tu hogar de un campo de batalla a un santuario, de un lugar de conflicto a un lugar de paz, de territorio enemigo a territorio de Dios. Porque eso es lo que sucederá cuando la sal del pacto combinada con la palabra del Señor, combinada con tu fe, combinada con tu obediencia, se active en tu hogar. Dios se moverá. Dios obrará. Dios hará cosas que no has visto ni imaginado. Y cuando suceda, recuerda, no fue suerte, no fue casualidad, fue obediencia, principios eternos que siempre han tenido poder, pero que acabas de descubrir. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.